Para mí es una alegría estar aquí esta tarde en la Cineteca del Matadero y estoy muy agradecido, por tanto, a las personas que lo dirigen por la invitación. Me alegra también, veros a todos los que habéis venido. Veo a algunos amigos muy queridos que no veía de mucho tiempo y espero que haya algún enemigo también, porque si no sería un poco decepcionante. Pero eh, mi propósito eh, esta tarde es intentar hablar de la felicidad. Eh, Quisiera dedicar como la primera parte de lo que voy a decir a algo que tiene que ver con las con la felicidad de Medjekin, con Historias de Filadelfia y con las vampiresas de 1933, y en la segunda parte centrarme más en tiempos modernos, pero en fin, ya veremos lo que el tiempo y mi propia verborrea dan de sí, ¿no? Lo primero, antes de entrar en materia, quizá pues decir alguna cosa, eh, no sé si decir conceptual me parece muy exagerado, pero en fin, por lo menos terminológico, sobre la felicidad, sobre el hecho de que no conviene confundir la felicidad con la alegría. He conocido gente muy feliz, pero al mismo tiempo triste y muy enfadada, y gente alegre que está alegre incluso en la mayor de las desdichas. Y tampoco conviene confundir la felicidad con la satisfacción, que tiene que ver con el cumplimiento de las expectativas, con el pago de las deudas y el cobro de las deudas, ¿no? Con el alcanzar un logro que se perseguía mucho tiempo. Pero en fin, uno puede alcanzar grandes logros en su vida y ser un desdichado por todos los sacrificios que ha tenido que hacer por el camino. Mientras que la felicidad pues tiene, creo, más que ver con todo lo contrario, con una ausencia de expectativas, con una ausencia de deudas por pagar y por cobrar, y por una despreocupación acerca de los logros, ¿no? Pues se imagina uno algo así cuando se habla del estado de beatitud de los santos, por ejemplo, ¿no? Yo siempre que voy al Museo del Prado, es verdad que nunca he ido solo para ver este cuadro, pero siempre que voy procuro mirar un rato eh, este cuadro de Murillo, que se suele conocer como la Sagrada Familia del Pajarito, que para mí tiene una significación un poco personal, porque en mi casa, cuando yo era pequeñito, pues hubo mucho tiempo en la cocina de mi casa un calendario que tenía esta imagen. Se acabó el año, pero la imagen seguía allí por bastante tiempo. Es un cuadro que pintó Murillo en 1650. Parece que el origen del tema este del pajarito y Jesús niño, pues tiene que ver, los evangelios, como saben ustedes, pues no hablan mucho de la infancia de Jesús, pero los evangelios apócrifos sí. Entonces hay un episodio del pseudo Tomás en los evangelios apócrifos en donde se cuenta una historia de cómo Jesús de pequeñito pues estaba a la orilla de un río fabricando, vamos a decir así, una serie de pajaritos de barro, ¿no? Hizo 12 pajaritos de barro. Entonces, era sábado, pasaron por allí unos judíos y dijeron, hombre, está infringiendo la ley, está trabajando los sábados y tal. Y entonces Jesús, para no comprometer a su padre, dio 2 palmadas así y los pajaritos salieron volando. Bueno, pero nada de eso está en el cuadro de Murillo. El cuadro de Murillo parece que se pintó sobre todo después del éxito que había tenido unos años antes otra Sagrada Familia, o la llamada Madonna del Gato de Barocci, con la cual pues tiene algún parentesco, pero también algunas diferencias importantes. La primera es que en el cuadro de Murillo está San José, un San José bastante joven, ocupando el lugar central,
que eso tiene que ver con la influencia del Concilio de Trento, que había decidido que había que dar más importancia a San José en la educación de Jesús, porque siempre se le solía representar como un anciano, como en el cuadro de Barocci, y como un personaje un poco marginal. Luego, además de eso, pues en vez de un gato, aquí lo que hay es un perro, y en vez de un jilguero, como en el cuadro de Barocci, pues hay un gorrión, que es un pájaro mucho más humilde, ¿no? Y luego está, pues naturalmente, la diagonal típica del barroco. No se diría a primera vista que este cuadro tenga mucho desagrado, a pesar de llamarse la Sagrada Familia. Es una escena cotidiana de familia, el padre, que es carpintero y tiene ahí los instrumentos de trabajo ahí detrás, pues ha dejado un momento su faena para jugar con el niño, igual que la madre, que se ha distraído un instante de su labor de tejido en la rueca, pero que sigue hilando, ¿no? O por lo menos el hilo sigue girando. Es una escena en la que no pasa nada relevante. Si no hay ninguna acción, o la acción está, como si dijéramos, detenida. Nos recuerda que en esa época la familia pues era todavía una unidad de producción, ¿no? Y nos recuerda también que los niños de esta época y de cualquier otra pues son los que se encargan de sacar de quicio todas las cosas y de descolocar todo lo que estaba en su sitio, ¿no? Es decir que, como acabo de decir, pues José ha dejado un momento la cosa de la carpintería. Para hacer la labor de la carpintería, pues claro está que cada cosa tiene que estar en su sitio y hay que prestar atención para ir desplegando las etapas por las que se fabrica una silla o lo que sea, ¿no? Y la Virgen pues también aparta un instante la mirada de la rueca, con el riesgo de perder el hilo, ¿no? De que se rompa, o que se líe, ¿no? Y el niño pues es el que ha detenido el trajín de los personajes y todos sus afanes, y en este momento no hay ni producción ni acción, ¿no? La historia está interrumpida. Y eso es precisamente lo que tiene de divino, ¿no? Es decir, que no hay nada que contar. Hay un niño que juega con un perro y con un gorrión, y con ese juego detiene la historia y consigue la atención de sus padres para, pues en realidad para nada, ¿no? Para nada especial, ¿no? Es una escena de felicidad y por eso es gratuita. O sea que no es que sea sagrada esta familia porque sea una familia muy especial, sino que lo que tiene de sagrado es lo que tiene de sagrada toda la familia, que es lo normal, ¿no? Que a diario pues, la felicidad que traen los niños a casa interrumpe la historia, la obstaculiza, la detiene. Pero claro, Murillo muy prudentemente nos cuesta de esto solo el principio. Quiero decir, porque por lo demás no es solamente el juego del gorrión y el perro, es que Jesús ha venido al mundo a interrumpir la historia, a sacar a todo el mundo de sus trajines cotidianos, cuando les dice a sus discípulos, dejadlo todo y veníos conmigo. Ahí en nada, ¿no? Ha venido a anunciar que se acerca a la felicidad y que comparado con eso cualquier actividad, cualquier productividad no significa absolutamente nada. Claro, luego, como todos sabemos, esta historia no acaba nada bien, ¿no? Y es porque la felicidad es difícilmente soportable, sobre todo para los que son infelices, ¿no? Se aguanta más o menos la felicidad de los niños porque, en fin, crecen y pues abandonan enseguida ese estado como de idiotez permanente, ¿no? Pero, por ejemplo, la de los santos, que es la más duradera, es insufrible y por eso hay que crucificarlos o encerrarlos en un manicomio o hacerlos desaparecer porque son un peligro público. O sea, hay que pensar lo que sería, por ejemplo, un gobernante feliz. Pues sería alguien que llevaría a su pueblo a la ruina. O un empresario feliz, pues llevaría a su industria a la quiebra. Un padre de familia feliz llevaría a los suyos a la perdición, como San José si estuviera todo el rato jugando con Jesús en vez de trabajar, o la Virgen si no siguiera hilando y tejiendo, ¿no? Quiero decir que la felicidad es una verdadera catástrofe en esta escena
parece que es una catástrofe pequeña, inocente, trivial, pero ya veremos, ¿no? Porque el niño va a armar la de Dios es Cristo. De manera que la felicidad es maravillosa, es una catástrofe maravillosa, pero catástrofe. Mire Dios, ¿cómo es posible que me suene el teléfono? Bien. Segundo, a Hegel lo que es de Hegel, ¿no? Esto de las páginas en blanco viene porque hay un momento en la obra de Hegel en el que Hegel cuenta esas cosas que se dicen de Napoleón o de otros grandes héroes de la historia, que bueno, sí fueron grandes personajes, pero no fueron felices, que en su vida estaban amargados, tristes, etcétera, ¿no? Y entonces Hegel reacciona y dice, pero a nosotros, ¿qué nos importa eso? Es decir, ¿qué nos importa la vida privada de Napoleón o de Alejandro Magno o de Julio César? Estas personas han venido al mundo como los personajes, los actores que vienen a interpretar un personaje, pues han venido a hacer una labor, a extender el legado de la cultura griega, como en el caso de Alejandro Magno, en fin, a extender el Imperio Romano y la latinidad en el caso de Julio César, a extender la Ilustración en el caso de Napoleón, y por lo demás, la felicidad, dice Hegel, en la historia no ha escrito más que páginas en blanco. Es decir, que desde este punto de vista interesa poco. Pero esta afirmación de Hegel tiene, como veremos, más trascendencia que en el mero marco de lo que es la historia o la gran historia con H mayúscula, ¿no? En todo caso, aquí viene a cuento la primera película que yo había propuesto, La felicidad, de Alexander Medievkin, porque esta película es un fresco de la vida de los campesinos rusos desde más o menos finales del XIX hasta más o menos los años 30 del siglo XX, personificada en un matrimonio campesino del cual pues nos va relatando la película todas sus desdichas, porque realmente son una pareja de desdichados, ¿no? Es decir, miseria, explotación, guerras en las cuales son carne de cañón, expolio fiscal, violencia y represión política. En un momento dado, la esposa le dice al campesino, vete a buscar la felicidad y no vuelvas hasta que no la encuentres, ¿no? Y como dice Medievkin, pues este es un campesino que, digamos, personificando a todos sus antepasados, le azotaron durante 33 años, le fusilaron en 12 frentes y le mataron 7 veces en los Cárpatos y perdió la fe. La fe en la religión y la fe también en la política. De manera que cuando se produce la reforma socialista, la colectivización agraria, pues tampoco este campesino tampoco se lo cree. Incumple las normas, le sancionan, le acosan y él se encierra en un baúl hasta que le saque de allí la mano del camarada Stalin, por así decirlo, que le ayuda a salir de la miseria y le permite que se cambie esos harapos que lleva por una ropa nueva y que salga de paseo con su señora, y se acabó. Ahí se acaba la película. De manera que la felicidad es muy breve. Dura casi 3 o 4 minutos de la película, ¿no? Y por lo tanto pasa con esta película un poco lo que decía Rafael Sánchez Ferlosio, del que hablaremos más luego, que pasaba con las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, ¿no? Esas coplas en las cuales Manrique pues, desprecia los bienes perecederos de la vida terrenal y ensalza la vida eterna. Pero claro, va enumerando esos bienes caducos y la enumeración, la comida, la bebida, el sexo, la juerga, el juego, es una enumeración tan larga y con una descripción tan rica, tan colorida. Es decir, las manzanas se pudren enseguida, sí, pero hasta que se pudren, qué ricas están, qué carnosas, qué jugosas, qué coloraditas, en fin. De tal manera que los bienes
caducos y perecederos brillan mucho más que la gloria divina, aunque no fuera esa la intención de Manrique. Bueno, pues pasa un poco así, o incluso al revés, con lo de Medievkin, ¿no? Es decir, las miserias de la vida de este campesino son mucho más visibles y están mucho más detalladas que la felicidad del colectivismo agrario comunista, que ocupa muy pocos minutos. Y por eso, porque la felicidad ocupa muy pocos minutos, también la película de Medievkin ocupó muy pocos días en las pantallas de Rusia. Es decir, se retiró enseguida. Y también es un poco la historia del propio Medievkin, que era un comunista, marxista, leninista, stalinista fervoroso, pero que no logró exhibir ninguna de las películas que hizo porque no le gustaban a Stalin. Y lo único que consiguió estrenar con éxito fue un documental hagiográfico, propagandístico sobre Moscú, que es infecto como propaganda de su banda sonora, pero que tiene unas imágenes prodigiosas, mostrando una especie de Moscú del futuro que parece estar sacado de los cuadros de Giorgio de Chirico, ¿no? Por otra parte, se pasó toda su vida, cuando Chris Marker hizo este documental sobre la tumba de Alejandro, que sobre Medievkin, pues contaba, su hija contaba como toda la vida Medievkin estuvo por la noche con la oreja muy pegada a la puerta de su casa y cada vez que oía pasos en la escalera pensaba que venían a detenerle, ¿no? Bueno, en todo caso, Medievkin mitiga, en el caso de la película La felicidad, esa sobreabundancia de la miseria del campesino, porque todo esto lo cuenta utilizando el lenguaje de esa comedia mágica inventada por el cine mudo con Chaplin, con Méliès, pero con todo y con eso, el miedo de los stalinistas, y por la cual se retiró la película, es que esa poca felicidad que hay en la felicidad pudiera interpretarse como la verdad de la poca felicidad que había en la Unión Soviética, ¿no? Pero lo que pasa es que a lo mejor el problema es más profundo, como decía Hegel, ¿no? No solamente es que la felicidad en la historia solo escribe páginas en blanco, sino que también en la pequeña historia, en la historia con minúscula, eso que llaman los angloparlantes story, o incluso en la ficción, pues cuando se quiere terminar una historia con la felicidad, se dice, bueno, y fueron felices y comieron perdices. Pero eso no se cuenta. Se cuentan las adversidades, los sacrificios, las luchas, las batallas, las controversias, que pueden terminar en victoria o en derrota, pero la felicidad no se cuenta. Es una cosa que a mí también me llamó siempre mucho la atención. Yo, cuando me contaban cuentos de pequeño, decía, no, pero sigue, cuéntame cómo es eso de que fueron felices, cómo era eso de la felicidad. Y no, parece que de eso como que la felicidad fuera inenarrable, ¿no? ¿Qué vas a contar de la felicidad si no pasa nada, ¿no? Desde luego, para la épica, la felicidad no es muy recomendable, pero quizá sí lo es para la lírica, ¿no? Y por eso he traído también a colación las historias de Filadelfia de George Cukor, que es la película en la que, si yo tuviera que escoger una, me gustaría vivir, porque realmente da la sensación de que todo el mundo está pasando un rato extraordinario, incluidos los espectadores, ¿no? Me hubiera valido, igual que esta, pues otras películas de la época como Las tres noches de Eva, Sucedió una noche, La fiera de mi niña, Luna nueva, La costilla de Adán, La pícara puritana. Claro, al decir estos títulos me acuerdo de que hubo un tiempo en el que en España la traducción de los títulos de las películas americanas la hacían los poetas. Y por eso nos encontramos con estos títulos tan extraordinarios como La fiera de mi niña, una película que se llama Bringing Up Baby. Luna nueva se llamaba His Girl Friday, o sea, su chica viernes. O sea, esto no hubiera tenido ningún sentido, ¿no? Como, no sé, me parece una cosa genial, por ejemplo, haber titulado El crimen perfecto
una película que se llamaba en inglés Dial D for Murder, ¿no? Dial M for Murder, perdón, que si traducido literalmente al castellano sería marca A para asesinato, lo cual no tendría ningún sentido porque los teléfonos españoles no tenían letras en el marcador. O la pícara puritana se llamaba Awful Truth, la horrible verdad, pues es mucho mejor la pícara puritana, ¿no? Igual que North by Northwest, que le dice a uno un título al norte por el noroeste. Sin embargo, con la muerte de los talones me parece absolutamente fundamental. Luego vino la época en la que empezaron a traducir estos títulos gente que sabía supuestamente inglés y en fin, pues entonces ya pues, que aquella canción de Phil Spector que se llamaba Be My Baby, la tradujeron como Tú serás mi baby, que es una cosa de juzgado de guardia, o sea, es una falta de respeto por el castellano total. Bueno, la idea de hablar de todas estas películas un poco a la vez, desde luego me la ha dado Stanley Cable en un libro, La búsqueda de la felicidad, donde habla de todas estas películas de segundas nupcias, digamos, de la comedia de Hollywood de los años dorados, ¿no? De hecho, las 4 películas que yo he escogido son comedias y tratan de la felicidad desde la perspectiva de la vida en pareja, ¿no? Vamos a decir, del amor, puesto que hoy es el día de esto, ¿no? Pero bueno, en concreto, estas películas que acabo de mencionar no es solo del amor, tratan del matrimonio. En fin, en el matrimonio está implicado el sexo, aunque como dice Stanley Cable, en fin, los narradores de estas películas tenían la suficiente madurez como para tratar este asunto implícitamente, ¿no? El caso es que hay un prejuicio, no lo tengo, ¿no? Había un cartel que ponía uno en una tienda que decía cerrado porque me voy de viaje, y ponía no es de placer porque voy con mi mujer, volveré a abrir el no sé qué, ¿no? Hay un prejuicio de que el matrimonio, digamos, es incompatible con la felicidad, ¿no? Que la felicidad está más bien en la conquista, en el noviazgo, en el flirteo, donde dura todavía la libertad de la soltería. Eso sí que sería narrable, pero cuando llega el matrimonio se acabó. Eso ya es inenarrable. La única felicidad, lo único parecido a la felicidad que cabría en el matrimonio sería el adulterio, que vuelve a ser otra cosa que se podría contar, claro. Y de ahí, pues la importancia de la llamada farsa francesa, ¿no? Eso que alguno de los personajes de estas películas dice, sí, esas farsas en las que hay 2 hombres y una mujer en un dormitorio, 2 hombres, quiere decir, uno de ellos está en el armario o debajo de la cama, ¿no? Claro, eso tiene que ver con el erotismo, la fascinación de lo prohibido, los harenes que pintaba Ingres, todavía Brigitte Bardot tiene algo de esto. Y en fin, es una farsa porque como en Così fan tutte, pues es un adulterio sin adulterio. Al final se juega el adulterio, pero no se comete, ¿no? ¿Por qué este prejuicio, digamos, de que la felicidad está reñida con el matrimonio? Bueno, pues porque todas esas historias de farsas, como Così fan tutte, tratan de una época en la cual no había divorcio, o bien el divorcio era una cosa que producía, sobre todo en las mujeres, un estado de vejación. Es decir, una mujer divorciada era una anomalía, ¿no? Durante gran parte de nuestra historia, las mujeres han vivido el matrimonio como un destino. Y por lo tanto los matrimonios eran concertados por las familias, y todo esto además tenía un aval religioso, porque claro, esto es lo que le pasó a la Virgen María, ¿no? Que de pronto llegó un ángel y le dijo, mira, te vas a casar con Dios. Que no es que sea un plato de gusto así para nadie, ¿no? Hombre, imagínate vivir con uno que es omnipotente, omnisciente, que ve todo lo que va a pasar, sabe lo que estás pensando, o sea, no te puedes salir al jardín a hablar con ábalos para que no te cojan los teléfonos, ¿no?
una cosa horrorosa, y además, pues evidentemente, cómo acaba la vida de la Virgen, pues es una tragedia. Tiene que decir, le organiza Dios un matrimonio para que traiga al mundo a su hijo, al que va a destinar a ser crucificado y a morir en sus brazos prácticamente, ¿no? Vamos, si eso no es violencia vicaria, que venga Dios y lo vea. Bueno, Dios no lo verá, claro. Quiero decir que una mujer soltera, viuda, divorciada, hasta finales del siglo XIX, era una mujer desdichada, una mujer infeliz. Y por eso esto a lo mejor obedece a una regla que es más amplia, ¿no? Y es la idea de que la felicidad es imposible si no hay libertad de elección. Es decir, la felicidad es imposible allí donde uno está sujeto a un destino, ¿no? No sé si... No lo voy a contar porque en fin, les contaría la historia de Sexto Tarquinio, que es muy interesante, pero no la voy a contar, ¿no? Pero al final me decía Walter Benjamin, al final de Edipo Rey, Edipo ya prácticamente no dice nada, está callado, pero en ese silencio, decía Benjamin, está recriminando a los dioses que son peores que los hombres, porque esta es la cuita de Edipo todo el rato, ¿no? Es decir, ¿cómo me podéis llamar a mí malo? ¿Cómo podéis acusarme de crímenes si yo no he sido libre, si no he tenido posibilidad de elegir, si ya me habíais preparado todo? ¿Cómo puedo yo ser malo si no he sido libre, ¿no? Claro, Hegel decía que en la historia los grandes hombres son lo que llamaríamos personajes de destino, ¿no? Han venido al mundo a cumplir un papel, como los actores, papel que el oráculo o las parcas han tejido para ellos. En Edipo en Colono se dice literalmente que ni siquiera los dioses pueden cambiar el destino que las parcas han señalado, el lote que le toca a cada hombre, ¿no? Y por eso la historia es trágica, porque el destino siempre conduce a la infelicidad. No puede ser feliz aquel que no es libre, ¿no? Y esa es la base de la reclamación de Edipo. Entonces, a Ferlosio lo que es de Ferlosio. Sin embargo, eso pasa en la historia, con los grandes hombres de la historia, pero en las historias pequeñas, de ficción o de verdad, pero pequeñas, que son más que historias, historietas, esos hombres pequeños no son personajes de destino, sino personajes de carácter. Y el medio, el elemento del personaje de carácter es la comedia, porque el destino, es decir, la ausencia de destino, los personajes de carácter no tienen destino, por lo tanto son libres. Es que lo de el carácter ha significado siempre eso, posibilidad de tomar una decisión, ¿no? Y eso está implícito en la felicidad. En las historias trágicas, en las tragedias, el carácter está siempre subordinado al destino. Es decir, los personajes de carácter son siempre personajes secundarios, el mayordomo, la criada, el indio que escucha, pega el oído al suelo a ver si vienen los enemigos, y normalmente acaban muertos porque son personajes instrumentales para que el héroe trágico cumpla su destino, para que el argumento llegue a su desenlace fatal, ¿no? Sin embargo, en la comedia, en el elemento de lo cómico, es al revés. El destino está subordinado al carácter y los personajes secundarios son protagonistas, ¿no? Ahí no hay propiamente argumentos, sino que hay más bien eso que, desde luego, echando mano de Chaplin, llamaríamos el gag. Esa historia, ese gag cómico que siempre se repite una y otra vez, que incluso se puede contar como los chistes, dice, el de la guerra, no hace falta ni contarlo, ya se ríe uno, ¿no? Digamos, se elimina, digamos, todo lo que la tragedia tiene de sacrificio, de infelicidad, etc., ¿no? Entonces, sobre lo que llamaba la atención Stanley Caldwell es que sobre que la comedia americana está de enredo matrimonial que se hace en Hollywood en la época en la que el divorcio es un divorcio honorable, es decir, que no marca con la infelicidad a los que se divorcian, pues aparece la posibilidad de contar la felicidad, de contar la fiesta, el estado de fiesta,
como elemento de lo cotidiano. Él dice, aprender de la experiencia, como también se aprende en la tragedia, pero pasando un buen rato, ¿no? De manera que la conclusión de estas historias, como pasan historias de Filadelfia, no está en el futuro, ni en la eternidad, en el para siempre, sino en un presente que está continuado por el antes y por el después. La fiesta como regocijo cotidiano y como renuncia a la venganza, ¿no? Cable identifica o relaciona al personaje de Katharine Hepburn en Historias de Filadelfia con la Miranda de La Tempestad de Shakespeare. En el acto quinto, cuando Miranda dice, oh, qué maravilla, cuántas criaturas bellas hay aquí, cuán bella es la humanidad, oh mundo feliz en el que vive gente así. Esto del mundo feliz es de donde sacó Aldous Huxley su mundo feliz. Y efectivamente hay un momento en el que Katharine Hepburn no dice todo esto, pero dice, creo que los hombres son maravillosos, ¿no? No voy a poder hablar mucho de las vampiresas del año 33 porque si no no voy a obedecer a mi plan. Pero en todo caso, esta película también obedece un poco al mismo sistema. Es decir, aparentemente hay un argumento, que además es un argumento también de un personaje, en este caso masculino, que escapa a su destino mediante el matrimonio, pero en realidad el argumento es meramente la ocasión para desplegar una serie de números musicales absolutamente fantásticos, con unas coreografías geniales de Busby Berkeley, ¿no? Es una sucesión de días de fiesta, ¿no? de domingos casi diríamos infantiles. No sé si infantiles, porque yo recuerdo que cuando era pequeño los domingos tampoco me gustaban mucho, no me parecían muy atractivos. A lo mejor es porque también, claro, a uno que no trabaja, pues el domingo tampoco le dice mucho, ¿no? Y además en mi casa el domingo se practicaba la higiene con especial esmero y eso pues a los niños no es una cosa que les encante. Digamos, sin embargo, era la vida mucho más agradable cuando en casa no estaba el padre, que es el único que de verdad tenía domingos, que introducía un poco de seriedad, ¿no? La mañana del domingo pues era luminosa, a veces había un paseo en coche, que en esa época era una auténtica aventura, no solo para los niños, pero la tarde del domingo era bastante plomiza y un poco interminable, ¿no? Aunque no puedo precisar exactamente las fechas y seguro que mezclo, pero yo recuerdo que después de las comidas, pues mi padre comenzaba un peregrinaje aguas arriba y aguas abajo del pasillo, con un alma en pena, como un toro que se ha quedado sin la manada. Se paraba un poquito en la cocina a reposar y volvía a empezar. Iba todo el rato con la radio, no era ni siquiera un transistor, yo creo todavía, escuchando un programa que se llamaba Carrusel Deportivo, que creo que dura todavía, donde pues rotativamente se iban contando cómo iban los partidos de primera división de fútbol, ¿no? Mi padre pues iba callado, pero se le notaba el talante en la mirada, en los pasos, unas veces enfurecido, otras veces tenso, otras veces indiferente, otras veces desfondado, ¿no? Y todo ese peregrinaje obedecía, claro, a que en el salón donde mi padre tenía su trono, pues se había instalado la televisión y, claro, los radioyentes habían quedado marginados, ¿no? Los programas de sobremesa, pues era primero Bonanza y después la programación infantil, que el 80% de las veces daba unos documentales de animales que a mí me parecían horrorosos, y después digamos, un cine familiar. Y solo al anochecer, cuando ya llegaba la hora de la cena, pues sigilosamente mi padre se acercaba al salón con el transistor ya apagado y se desplomaba en el sillón de orejas muy desgastado, como una fiera apaleada, ¿no? que ha sido humillada. ¿Y por qué? Pues porque eso significaba que, como casi todos los domingos, el Atleti había perdido. Él ya lo había oído en tiempo real en la radio, pero venía para ver cómo se hacía oficial en la televisión, en el telediario.
por si acaso a lo mejor el comentarista hacía alguna postilla un poco piadosa, ¿no? Mi madre, que era del Real Madrid, cuyo estado natural es la victoria, pues evitaba hacer todo comentario mientras ponía la mesa, y algunas veces mi padre la decía: estarás contenta, ¿no? Pero en fin, a medida que me fui yo incorporando a la rutina de la semana laboral, pues comprendí que aquella depresión de mi padre no venía solamente del fútbol, ¿no? Sino más bien de la proximidad del lunes, que como una sombra siniestra pues se iba poniendo denso, porque detrás del lunes venía el martes y el miércoles y el jueves, y así avanzaba todo eso a marchas agigantadas para poner fin a esa anomalía que es el domingo, como quien clausura un garito porque ya es un libertinaje intolerable, como las campanadas de palacio que avisan a la Cenicienta de que se ha deshecho el encanto, ¿no? De que se ha terminado el juego. Los cristianos pues reservan el domingo para ir a la iglesia a misa, ¿no? Que es un espectáculo en el que ocurren cosas extraordinarias. El pan se convierte en carne, el vino se convierte en sangre, los muertos resucitan, todos los pecados son perdonados. Pero claro, para los que como mi padre no eran creyentes, pues el fútbol era el equivalente laico de la misa. Y el día que perdía su equipo, pues era como si al ir a la iglesia un católico viese que el sacerdote falla a la hora de consagrar el pan y el vino, que los muertos no se levantan, que Dios se niega a perdonar los pecados. Pero claro, incluso para aquellos cuyos equipos han tenido suerte, incluso para los creyentes cuyo equipo siempre gana, pues la noche del domingo tenía un sabor de derrota, de refutación de toda esperanza, de presentimiento de que el pan va a seguir siendo pan y va a estar duro, y el vino va a estar aguado, y la carne va a ser mortal y putrefacta, y la sangre, sangre, y los muertos se van a seguir pudriendo en las tumbas y los pecados van a seguir corroyendo los propósitos virtuosos. Claro, yo no sé cómo empezaron los tiempos modernos, pero en la película de Chaplin, la película empieza con la imagen de un gran reloj, un reloj mecánico. Bien pensado, pues, ¿qué otra cosa puede simbolizar mejor los tiempos modernos, ¿no? En la antigüedad, cuando la gente se refería al tiempo, pues esa referencia siempre estaba mediada por cambios cualitativos, la noche y el día, las estaciones, la niñez y la juventud, la madurez, etc. Pero la modernidad esquivó ese modelo cuando incluso imaginó a la naturaleza como una máquina, como un reloj perfectamente sincronizado, del cual todo lo demás son piezas, ¿no? De tal manera que nosotros, los modernos, solo experimentamos el tiempo como a través del reloj, ¿no? Y por tanto, al menos aparentemente, como si fueran los relojes los que producen el tiempo, y fuera de eso pues solo hubiera la vieja naturaleza un poco despellejada, ¿no? En esa esfera de ese gran reloj, bueno, no es una esfera, es un rectángulo. En la película de Chaplin falta muy poco para que den las 6 en punto, ¿no? La puntualidad, tal y como la conoce el gentleman con su reloj en el bolsillo del chaleco, es una cosa desconocida para los antiguos, ¿no? Solo se puede ser puntual cuando el tiempo de antemano se ha dividido en puntos equivalentes, ¿no? Y solo el reloj moderno da horas en punto. Así que pronto van a ser las 6, y entonces, cuando sea las 6, va a empezar algo. Se va a mover la gran palanca, la que pone en marcha la fábrica, que es la máquina que mueve el mundo, y va a empezar a funcionar la cadena de montaje. En este momento, digamos, a los 6 en punto, cada trabajador tiene que estar en su sitio, en el punto exacto que le corresponde, y entonces la cinta empieza a moverse,
empieza el movimiento, empieza la película, que es una imagen en movimiento, fotogramas instantáneos ensamblados, y cada vez que el trabajador ejecuta la operación que le corresponde, pues se contabiliza como un ahora puntual, un punto de presente. Y de esa manera, pues como la secuencia de los ahora se van encadenando con los instantes unos con otros, pues habrá empezado a transcurrir el tiempo moderno, que es el tiempo de la jornada laboral. El empleo industrial, el trabajador industrial, por definición, es el que no puede distraerse, siempre tiene que estar concentrado en su punto, con puntualidad, en su ahora inmóvil que se repite puntualmente una y otra vez, cada vez nuevo, pero cada vez exactamente igual que el anterior, y por si acaso pues está el capataz que le retrotrae a aquel que se distrae un poco al punto que le corresponde, a la pieza que le toca, para ponerle en hora, digamos, a cada trabajador, ¿no? El jefe, sin embargo, es el no trabajador, es el que siempre es impuntual, no tiene horario ni sitio en la cadena, solo puede estar distraído, pero es que ni siquiera se puede concentrar en la distracción, o sea, le aburren hasta los puzzles y las viñetas de la prensa, ¿no? Porque observa él la fábrica como un todo, no desde un ahora o de un puesto de trabajo concreto, sino como totalidad del tiempo de trabajo, que significa beneficio neto, ¿no? Y si el beneficio neto disminuye, hay que aumentar la velocidad de la cadena para mantener las ganancias en fin, en su sitio, ¿no? Entonces la fábrica funciona como un reloj. Cada vez que el trabajador realiza la operación que define su puesto, pues el trabajo sobre esa pieza está acabado, el tornillo está apretado, la tuerca está ajustada, pero la pieza siguiente viene a desmentir eso como si fuera la misma pieza anterior de la que había desaparecido el efecto del trabajo, y tiene que empezar otra vez de nuevo como si no hubiera hecho nada, y la jornada continúa. Sí, suena la sirena en un momento dado al final de la jornada, pero eso no significa que el trabajo esté terminado. Al día siguiente, cuando se vuelva a la cadena de montaje, allí seguirá la misma tuerca para que vuelva a ser apretada, y la capacidad, digamos, de tener eso no está en manos del trabajador. Pero claro, hay un momento en el que la cadena de montaje se avería, ¿no? No se avería porque haya una rebelión de los trabajadores o por la impericia de los capataces o por el descuido del director, sino porque Charlotte ha interiorizado completamente la lógica de los tiempos modernos, come, duerme mecánicamente, adapta su organismo a la cadena de montaje hasta tal punto que esa actitud, digamos, de adaptación a lo mecánico es como los días de diario, es decir, van corriendo los días de diario como una serie compacta que no se sabe por qué no puede ser interrumpida, ¿no? Debería ser interrumpida por el domingo, pero el domingo no forma parte de la serie de los días de la semana. El domingo los interrumpe como una excepción. Ni siquiera está claro que el domingo sea un día como los demás, ¿no? En las sociedades paganas, aunque a menudo se imaginaba a los dioses como espíritus tutelares de las actividades humanas, como si los dioses tuvieran también su trabajo, pero en realidad para los dioses siempre es domingo, ¿no? Cuando parece que trabajan, en realidad están jugando, están urdiendo, están tramando algo como niños un poco inmorales, ¿no? Entonces, digamos, el trabajo se interrumpe porque aparece una empleada para distraer a los que están en la cadena, y entonces Charlotte se propone ajustar los botones del vestido de esta empleada con la misma técnica con la que ajusta las demás tuercas, ¿no? Pero lo que le arrastra es que en esas curvas que ve en la empleada son unas curvas que no se pueden reducir al mecanismo de la cadena, ¿no? Entonces, utilizando a Charlotte como pluma, Chaplin está reescribiendo un poema de Baudelaire que se llamaba A une passante,
que decía así, esa es la versión original, pero la versión adaptada al caso sería la siguiente. La fábrica estruendosa aullaba en torno a mí. Alta, esbelta, enlutada, con un duelo de reina, una mujer pasó con gesto fastuoso. Con su cintura envuelta por botones redondos, agilísima y noble con 2 piernas marmóreas, de súbito bebí con crispación de loco, en su mirada pálida, centro de 1000 tornados, la miel que paraliza y el placer que anonada. Y entonces, inesperadamente, la línea del tiempo se interrumpe. Es uno de esos intervalos entre 2 horas que empieza a crecer, a hacerse más grande y va retrasando a los operarios, va perturbando el ritmo de sucesión de las piezas hasta que, digamos, el escenario cambia, ¿no? Es decir, ya la película no está en la cadena de montaje, sino en otro lugar que está fuera del tiempo lineal, es otro tiempo que no discurre como esa línea, es un día cualitativamente distinto del día de los días laborables, un día que está hecho de un tiempo cualitativamente diferente, que no está sometido a la lógica implacable de los ahoras, y lo que Charlotte, que es la última película del personaje de Charlotte, descubre casualmente en la fábrica, es que por su histerismo inducido le ha llevado a ampliar su trabajo fuera de los límites de la cadena, y la capacidad de producir sentido puede ponerse también al servicio de otra cosa diferente del ensamblaje de las piezas y de los instantes en la línea del tiempo, que puede funcionar al margen de la cadena o en sus márgenes, como si se hubiera tocado esa cuerda mágica que pone fin al trabajo, con el cuerno de la abundancia, o ese tornillo que una vez que lo aprietas ya hace que nunca más haya que apretar ningún tornillo. Y este otro tiempo, pues no es que sea un tiempo más antiguo, tampoco es un tiempo que va a venir después, no está ni antes ni después de la hora, es distinto, no forma parte de la serie de los ahoras que están en la cadena. No está en el pasado ni está en el futuro, es la relación que mantenemos con él, es una relación transversal, azarosa, y sale al encuentro fortuitamente, ¿no? Y en la película, pues este día de fiesta aparece periódicamente, interrumpiendo la lógica de la fábrica, de los relojes, del ferrocarril, etcétera, incluso la lógica del music hall, ¿no? que también es, en el fondo, la lógica laboral, la misma lógica, ¿no? Claro, que siempre sea domingo es imposible, ¿no? Para mantenernos con vida, pues los mortales necesitamos procurarnos un mínimo de bienestar material, ¿no? La semana laboral, pues con su fatídica secuencia de lunes, martes, es hija de una pobreza material, que nacemos carentes de los recursos necesarios para sobrevivir en una naturaleza amenazadora, y para hacer frente a eso, pues hay que hacer eso que llamamos trabajar. Pero ¿por qué no estamos entregados a esa lógica de la necesidad sin interrupciones ni excepciones? ¿Y por qué la semana laboral no se reproduce infinitamente saltándose el domingo, que es en realidad su tendencia? Pues porque inexplicablemente, nadie sabe por qué, los hombres no nos conformamos, los mortales, solo con trabajar, sino que además trabajamos para algo, para el domingo, ¿no? Que es el día que dedicamos a dar sentido a nuestra vida. Como digo, no es posible que sea siempre domingo. Cuando nos ponemos en plan de domingo, pues más tarde o más temprano suena el despertador recordándonos que es lunes, que la nevera está vacía, etcétera, ¿no? Pero, digamos, el domingo se echa de ver que es una cosa completamente distinta de todos los días de la semana, y que es ese día en el cual, ese día que hay que fabricar, porque quien no lo fabrica, además de pobreza material, tiene ese tipo de pobreza espiritual, que es la falta de sentido, y que es lo que da sentido a todo lo demás. Que siempre sea domingo es imposible, pero también es imposible que siempre sea lunes, martes, miércoles y jueves. Es verdad que el lunes llega, bueno, pero
habrá que esperar al domingo siguiente para que se vuelva a repetir el milagro. Y eso es lo que tenemos que hacer todos aquí. Quiero decir que nos quedaríamos aquí hablando y hablando mucho tiempo, pero claro, hay que hacer otras cosas. Muchas gracias. Tenemos como preguntar por el miércoles o por el jueves. Si no, yo sí que tengo una pregunta que me gustaría hacerte, que con esta idea de felicidad que has contado y en estas 4 películas que has elegido, en realidad son 4 películas que huyen descaradamente de cualquier atisbo de realismo. Es decir, son vidas que nos son imposibles de vivir, incluso la vida fabril. Gracias. Incluso la vida fabril de tiempos modernos, ¿no? Esto nos hace pensar también que el cine siempre cuenta la felicidad como algo aspiracional. Por eso lo que tú has empezado diciendo de que es imposible de ser descrito. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo crees tú que la idea de realismo que el cine ha perseguido tanto se puede relacionar con esta idea de felicidad aspiracional que cuentan tus 4 películas? Sí. Bueno, primero lo del realismo. Quiero decir, yo más que hablar de realismo en el campo en general de las artes, hablaría de verosimilitud, es decir, de algo que podría pasar, aunque no haya pasado nunca y nunca vaya a pasar, ¿no? Pero es verdad que el realismo tiene una historia muy larga, quiero decir, por ejemplo, en las artes visuales. Hasta cierto momento de la historia de la pintura se consideraba realista una imagen en la que estuviéramos viendo las cosas tal y como están pasando en la realidad. Es decir, que no hubiera ni el menor atisbo de que aquello es un artificio, de que aquello que hay algún truco de la perspectiva, etcétera. Cuanto más estuviera eso inhibido, se consideraba más realista. Pero a partir de un cierto momento, que no es otro que el siglo XIX, pues eso empieza a fallar. Consideramos, por ejemplo, que es más realista un cuadro de Manet que un cuadro de Fra Angelico, independientemente del asunto del que traten, ¿no? De pronto nos parece que esos cuadros de Manet, donde la perspectiva está un poco estropeada, si pienso en el cuadro del Folies Bergère, donde nos ofrece una imagen que es imposible porque pone en el espejo a una persona que no puede estar en el espejo de ninguna manera, si es verdad lo que nos está contando. Y sin embargo, esos efectos que nos descubren, digamos, lo que la pintura tiene de artificio, se consideran más realistas. Y se consideran más realistas justamente porque no quieren engañar al espectador, porque le muestran lo que la ficción tiene de ficción. Se autodenuncian como ficción, ¿no? Es un poco lo que ya hacía Velázquez al poner a los reyes en el espejo en las meninas, ¿no? Quiero decir, la novela también ha habido muchas novelas realistas, pero de pronto, por ejemplo, en América, cuando aparece Hemingway, se entiende que es que las novelas de Hemingway son mucho más realistas que lo de antes. ¿Por qué? Pues porque lo cuenta todo, no, justamente porque cuenta lo menos posible, porque lo más importante es lo que no cuenta. Entonces, sin embargo, eso se percibe con una cierta franqueza del pintor o del novelista, etcétera. Quiere decir que no siempre es lo mismo a lo que llamamos realista. Pero en todo caso, yo diría, igual que en el cuadro, podemos decir que un cuadro es verosímil, por muy fantástica que sea la historia que cuenta, siempre que el espectador pueda de alguna manera, imaginariamente, meterse en el cuadro, pueda imaginarse dentro de esa escena, pues yo diría que en el cine pasa lo mismo. Siempre tiene que poder el espectador poder imaginarse en esa escena, por muy, en fin, rocambolesca que sea la escena.
La diferencia del cine consiste en que ahí ya no está pidiendo un espectador, digamos, interior de una determinada manera. Claro, en el cine siempre hay un espectador interior, que es la cámara, y que es la que está viendo de verdad lo que pasa. Pero claro, cualquiera puede mirar por el visor de la cámara, cualquiera puede ser ese espectador interior. Entonces, en ese sentido, el cine es mucho más, vamos a decir, democrático, en el sentido de que permite la entrada en la película a casi todo el mundo. Pues no sé si hay alguna pregunta, si no podemos intentar entrar en el engranaje de la máquina de Chaplin, que supongo que también lo están deseando. Pues solo nos queda agradecerte tus palabras, ha sido interesantísima la charla que nos has dado y que sepáis que mañana es domingo, pero eso no significa nada. Gracias.